Buenas noches a todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a un podcast más. Hoy estoy súper emocionada porque por primera vez nos está acompañando Natalie. Natalie, bienvenida a este espacio. Yo le acababa de decir a Natalie que estaba muy contenta de que nos pudiera estar acompañando y quiero que ella se presente, les cuente quién es. Ella es una servidora de nuestra congregación, ustedes la han visto los domingos aquí con nosotros y la van a empezar a ver en nuestros espacios de podcast. Natalie, bienvenida. Gracias, Lu. Bueno, muchas gracias. Esto para mí es un honor estar aquí, que hayan pensado en mí para esto. Y bueno, yo soy Natalie Chingate, soy de Bogotá, soy rolita, pero hace ya varios años, yo diría que más de 15 años que conozco la congregación, solo que he ido, he ido, he vuelto, de ciudad me refiero. Soy cristiana desde que tengo 17 años, o sea, más o menos más de 15 años. No hagan cuentas en casa, por favor. Y bueno, yo aquí en la iglesia sirvo en la alabanza cantando. La verdad que para mí es maravilloso esa oportunidad, poder cantar, es increíble. Y yo soy instructora deportiva también, estudio, soy mamá, multitasking. Es un combo completo, todo en uno. Bueno, Nati, pues de verdad que estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación y que nos puedas acompañar hoy. Bueno, nosotros en esta tarde-noche vamos a hablar de fe en acción. Nosotros hemos venido hablando de fe durante este año y me gustaría preguntarte, Nati, para ti, ¿qué es fe? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza si yo te digo fe? Bueno, para mí fe es como una convicción interna que tengo de que algo es verdadero aunque yo no lo pueda ver. Ok, bien. Para mí, por ejemplo, fe es creer en algo. Así, ya, creer en algo eh, como estar segura de algo y ya. Pero, ¿qué te parece, Nati, si les contamos a las personas que nos están viendo qué nos dice la RAE sobre fe? Y la RAE nos dice que como concepto, fe es la confianza o un buen concepto que se tiene de alguien o de algo. También es una creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Cuando uno googlea algo, hoy en día lo primero que sale, no sé si has visto, Nati, es una descripción o un resultado de inteligencia artificial. Ahora todo funciona con inteligencia artificial. Entonces, como que inteligencia artificial da un significado. Y mira que ese significado que da inteligencia artificial cuando uno googlea fe, me gusta más porque para mí es un poco más explícito. Y dice lo siguiente: la fe es la confianza o convicción que se tiene en algo o alguien sin necesidad de pruebas. Y me gusta mucho porque es muy diciente, o sea, sin necesidad de pruebas. Creo que eso es algo que nos caracteriza a los cristianos y es algo que vamos a desarrollar en la temática que vamos a hablar en este rato, en este espacio. Y es cuando nosotros tenemos algo visible, es muy fácil creer. Para mí es muy fácil creer que el color de tu blusa es verde, porque lo estoy viendo, ¿sí? Para mí es muy fácil creer que las personas que nos están viendo son benditas, porque lo veo, porque he visto a Dios bendiciendo a todas las personas de nuestra congregación y más. Pero cuando no vemos algo, a veces es difícil. No sé si a ti te ha pasado, Claro. que a veces es complejo creer en algo que no podemos constatar. Por un lado, por aquello de que ver para creer, ¿cierto? Y por el otro, porque yo siento que los seres humanos tenemos como un temita ahí de ego, que tú dices, hijo de puchica, ¿y si me equivoco? Y si yo digo que sí, resulta que no, no sé si te ha pasado. Sí, claro, yo creo que todos lo vimos. E incluso podría decir que a diario podemos estar como en esa constante lucha con el ego, de también de saber o de estar convencidos de que algo sí va a suceder, porque nosotros a veces dudamos, estamos dudando todo el tiempo de algo, por el mismo ego, sí, es como soltar es algo que tú decías muy importante de la definición que sacaste de Google, es una palabra muy importante para mí, es confianza. Confiar no es fácil,
y para el ser humano, por el mismo ego, es difícil confiar. Y nosotros mismos empezando, y pues cuando no ves algo, a veces ahí es donde más luchas tenemos en ese aspecto. Es cierto. No sé, Nati, si tú nos quisieras decir o nos quisieras contar qué nos dice la palabra acerca de qué es fe. Por ejemplo, ¿qué nos dice Hebreos 11:1, Nati? Claro que sí, bueno. En Hebreos, wow, rápidamente tengo muchas ventanas abiertas. En Hebreos 1, 11:1. 11:1 dice así. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Wow, fuerte, o sea, poderoso, fuerte y poderoso. Mira que en la Nueva Versión Internacional dice, ahora bien, la fe es tener confianza, lo que tú decías, tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos, ¿sí? Y con estos significados o con estos datos que hemos dado de fe, ¿tú crees que todos podrían tener una medida de fe? Yo creo que todos los días estamos en la confianza, en la fe de cualquier cosa. Por ejemplo, yo sé que yo tengo la fe de que yo mañana voy a llevar a mi hijo al colegio, voy a hacer mi trabajo, voy a estudiar, pues yo tengo la fe de que todo eso va a suceder. Entonces es un plan que tenemos constantemente que aún no ha pasado, aún no ha sucedido, pero que estamos confiados en que sí va a suceder. Exacto. Y que no necesitamos pruebas de, es decir, no necesitamos irnos en una máquina del tiempo a mañana para ver que sí pasó y volverme a decir, ok, sí va a pasar. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, todos tenemos una capacidad de tener una medida, una porción de fe, porque existe lo que Nati decía y es una fe natural. Entonces, esta fe natural es de la que nos está hablando ella, esto que nos permite hacer planes a futuro y estar completamente convencidos de que los vamos a poder realizar. Y nos deja, por ejemplo, esta fe natural subirnos a un avión completamente convencidos de que vamos a llegar a nuestro destino y salir de nuestras casas y saber que, o creer que vamos a regresar en la noche. Entonces, esta fe natural hace que todos tengamos cierta medida de fe, ¿sí? En esta fe natural. Pero existe entonces otra fe. Si le estamos poniendo el apellido natural, quiere decir que existe alguna fe con algo más, ¿cierto? Y esta sería una fe cristiana, ¿sí? En nuestro caso. ¿Y qué es una fe cristiana? Una fe cristiana es, para nosotros es creer en Cristo, ¿cierto? Porque la fe es una persona y es Cristo, pero también va más allá de una simple creencia, va más allá de simplemente creer que algo va a ocurrir. Por ejemplo, cuando los niños se tiran de una piscina, ¿por qué crees que los niños se tiran de una piscina? Están confiando que no se van a ahogar, que si está el papá ahí, los va a recibir en los brazos y no les va a pasar absolutamente nada. Exacto. Siempre hay algo. Cuando yo me subo en un avión y yo estoy segura de que este avión va a despegar y va a llegar a mi destino y demás, no es porque yo esté pensando, y yo siempre pongo este ejemplo, y si ustedes ven podcasts anteriores van a escuchar este mismo ejemplo, no es porque yo esté confiando en que las nubes me sostienen, o que me sostiene el aire, o que me sostiene el cosmos, la atmósfera. No, no, no. Es porque mi fe natural me hace pensar que alguien ya se encargó de revisar que todo con el avión estuviera bien. Así es. ¿Sí? Alguien constató que los no sé cuántos de miles de tornillos que debe tener un avión estén sujetos, que las personas que hacen todo el tema de preparación y lo tanquean y demás, pues pusieron la gasolina adecuada para que llegara a su destino. Es decir, yo no estoy confiando en lo invisible, yo creo que eso se va a dar porque hay algo que se está moviendo para que se dé. Entonces, tú me hablabas de algo, yo quiero que lo compartas con las personas que nos están viendo, y es cómo tu rol de mamá hace que tú desarrolles una fe. O sea, cuéntame, tú me estabas contando ahorita algo al respecto y yo quiero que se lo cuentes a ellos para poder identificar cómo realmente esta fe hace que nosotros nos movamos por algo. Cuéntanos. Bueno, yo creo que la maternidad, en mi caso, que es lo que yo vengo viviendo hace más de 6 años, es, es una prueba verídica de cómo se debe vivir confiados en Dios, por ejemplo, porque desde que yo quedé embarazada, yo como mamá, y seguramente que mi hijo también,
Desde que yo supe que estaba embarazada, yo tenía la certeza de que mi hijo iba a tener su desarrollo natural normal. Y mi hijo, en mi vientre, estaba confiado de que él iba a recibir todo lo que necesitaba, sin estar pensando en que si tal vez yo comía o no comía algo que sí le iba a beneficiar. Y desde que nació, obviamente, un bebé está confiando plenamente en su papá para cubrir todas sus necesidades sin necesidad de estar pensando, ¿será que mi mamá sí va a tener? No, sencillamente tiene la plena confianza de que yo como mamá le suplo todas sus necesidades. Así es. Y mira que esto se da porque, como tú decías, hay un vínculo, ¿cierto? Y este vínculo hace que él confíe en ti porque te ve. Es decir, él no confía en algo que no ve, él está confiando en ti, confía en que tú como mamá suples sus necesidades, que tú suples sus necesidades no solo en temas de alimentación, de Sí, cuidado, claro. sino en amor, en cuidados, en educación, porque él te ve. Es decir, él dice, mamá está acá, yo confío que mamá va a hacer, Exacto. ¿sí? Y esa fe natural se diferencia de la fe cristiana porque es que nosotros confiamos en algo que no vemos, pero que creemos. Es decir, tú como mamá crees que cuando tú no estás al cuidado de tu pequeño, alguien más lo está cuidando, ¿cierto? Y tú crees que Dios está constantemente con brazos de amor abrazando a ese chiquitín y diciendo, cuando mamá no está, y aún cuando está, pero cuando mamá no está, yo estoy aquí. Y eso hace que tú estés confiada. Es decir, tú no le estás confiando a tu pequeño al universo. O sea, tú no le estás, y no puedes estar ahí todo el tiempo con él. Entonces, ¿cómo desprenderse de este lazo o cómo decir, cómo hago yo como mamá para estar tranquila cuando no estoy ahí al lado de mis hijos viendo el paso a paso? Pues porque estamos confiados en que realmente Dios está cuidando de nuestros hijos, así como ha cuidado de nosotros, como ha cuidado de nuestros padres, como ha cuidado de las personas que nos rodean. Entonces, la fe nos conecta con Dios y nos permite experimentar su verdad en medio de este mundo incierto. ¿Cierto, Nati? No sé si tengas alguna otra cosa que nos quieras contar sobre la maternidad y esta experiencia de fe y cómo ver a tu hijo desarrolla tu fe antes de pasar a otro punto. Sí, claro que sí. Bueno, he aprendido mucho sobre la fe observando a mi hijo, porque aunque él pues me ve, ¿cierto? Muchas veces no me ve, pero está seguro de que yo voy a abastecer o cumplir con cosas. Por ejemplo, si yo a él le hago una promesa, ¿cierto? Él confía en que yo voy a cumplir la promesa y él no está viendo todavía esa El promesa hecha, cumplimiento. ¿cierto? Él confía plenamente en que yo pueda cumplir con eso. O por ejemplo, cuando yo lo dejo en el colegio, yo ahí desaparezco de la vista de él, pero él está confiado en que yo regrese por él. También está confiado en eso. Y creo que de mil maneras observo cómo mi hijo confía de una manera ¿cómo diré? Sin límites, ¿sí? Ok. Sin límites confía en mí porque él siendo pequeño tiene una dependencia, una confianza plena en que yo no voy a hacerle daño, ¿sí? Que lo que él cree de mí es que de mi parte solo hay amor y cuidado para él. Entonces yo en ese aspecto creo que hay mucho tema, muchas cosas que sacar de pronto de ese lado y las que son mamás me pueden entender también. Pero también hay algo muy importante y es que cuando yo, por ejemplo, y eso también creo que conecta mucho con la fe, cuando yo le pongo límites a mí, cuando yo lo corrijo o le marco los límites, aunque a él no le gusta, él confía en que lo que yo le estoy diciendo es lo que es mejor para él. ¿Sí? Y son cosas que no son tangibles, ¿sí? No son tangibles porque yo le puedo estar diciendo a él, eso que tú estás escuchando no es lo correcto porque, ¿sí? Es una explicación y él confía en que lo que yo le estoy diciendo seguramente es lo mejor para él. Y él siempre termina confiando en todo lo que yo como mamá le ofrezco. Por ejemplo, si esto ya es un ejemplo de pronto más real, si se va la luz, ¿cierto? Y de pronto él estaba en la habitación y yo en la sala. Él tiene que aprender a confiar en mi voz, ¿cierto? Y mira que hay algo muy bonito, aprender a reconocer
La voz de Dios tiene mucho que ver con la confianza y con tener una relación. Entonces, por ejemplo, mi hijo conoce el tono de mi voz y sabe que si se va la energía, él no me puede ver, pero que si yo le digo tranquilo que yo estoy aquí, él va a estar tranquilo, no se va a desesperar, porque en cambio si yo no digo nada y escucha otra voz, seguramente que va a ser súper tormentoso para él. Entonces hay muchas cosas hermosas en cuanto a la fe que he aprendido a través de la maternidad. Mira que eso que tú dices es muy bonito porque haciendo la analogía de lo que Nate nos está diciendo sobre su maternidad y cómo esto le ayuda a desarrollar su fe, nosotros, tu hijo logra identificar tu voz porque la reconoce, ¿cierto? Porque sabe cómo es tu voz, porque te ha oído, porque... Y esto nos lleva entonces a ver cómo hago yo para poner entonces mi fe en acción. O sea, listo, ya sabemos que es fe y sabemos que existe una fe natural y que existe una fe cristiana y que yo creo en Dios y creo en la redención, esa obra redentora de Cristo, y creo que eso me reconectó con el Padre, ¿cierto? Y me dio el título nuevamente de hija, porque Dios me adopta, que era su plan original. Pero, ¿y cómo hago yo para transitar en esta vida llena de inciertos e incertidumbres con esto que yo creo? Y lo que tú dices, que habla claramente, tú lo dices desde tu maternidad, lo podemos traer a la paternidad de Dios en nuestras vidas, es porque tu hijo reconoce tu voz. Yo tengo una fe en acción en la medida en la que reconozco la voz del Padre. Y yo reconozco la voz del Padre cuando tengo una comunión, una comunicación, una relación con Él, ¿sí? Porque es que la fe no es negar nuestra realidad, o sea, nuestra verdad es Cristo, ¿cierto? Que nosotros somos sanos, benditos, real sacerdocio, que tenemos cantidad de promesas en la Biblia y que si están ahí, claramente están cumplidas en el tiempo de Dios y nosotros tenemos toda una cantidad de conocimiento referente a esto. Pero la relación de Dios es lo que me permite a mí decir, venga, esta que es mi verdad, ¿cierto? No está siendo igual a mi realidad. Es decir, Dios me dijo que yo era sana, pero me acaban de dar un diagnóstico que no es bueno, un diagnóstico que es desalentador, un diagnóstico que de pronto quiere llegar a llenarme de sentimientos, de pronto de angustia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo? Pues es que la fe no es negar esto que me está pasando. Es decir, no es decir no tengo nada. No. Es decir, yo tengo esta situación, yo tengo este diagnóstico, yo tengo esta cosa o esto por lo que estoy pasando, pero hay una verdad. Y la verdad es que Dios dice, ¿sí? Que a través de su Hijo, de esa obra, yo fui sana. Entonces, esta realidad que yo estoy viviendo con este diagnóstico es completamente pasajera. ¿Sí? ¿La estoy viviendo? Sí, la estoy viviendo. ¿Es lo que me define? No. ¿Por qué? Porque es mi fe a través de esta relación lo que me permite ir caminando y poner mi fe en acción. Entonces, nosotros no caminamos porque no tengamos dificultades. Es decir, nosotros no dejamos de caminar porque se nos presente algún obstáculo. Nosotros seguimos andando mientras vemos cómo Dios nos guía para saltar el obstáculo y Él nos da las herramientas, o lo saltamos, o lo corremos, o cogemos otra vía, o, ¿cierto? Pero yo cómo sé cómo enfrentarme a ese obstáculo. Entonces yo voy por una vía y hay una roca. Y yo no sé si lo más fácil sea treparla, saltarla, buscar si por el lado hay otra vía, sí. Entonces, ahí eso que tú decías de la voz, entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿yo cómo hago para que mi realidad, que no es mi verdad, ¿cierto? Para que mi realidad no opaque mi verdad. Y no lo opaque en mi mente, porque es que además nuestra mente, la mente humana anda a 500.000 por hora, y entonces mientras nuestro espíritu está ahí diciendo, venga, o sea, esto no es, venga, recuerde que usted es esto, venga, mire que por ahí no es, mire que por acá es, mire que nuestra mente está. Y si no funciona, lo que hablamos hace un rato del ego,
y si no es verdad, y si te avergüenza, y si no sé qué. Entonces, calmar esa voz interior que creo que es Margarita Pasos quien la denomina la loca de la casa, la mente, apagar la mente y decir, venga, o sea, el conocimiento racional no es mayor que en lo que yo creo, ¿sí? Entonces, esto en lo que yo creo es mi verdad. Entonces, venga para acá mi verdad. ¿Y cómo sé yo mi verdad? Porque tengo una relación con Dios. Entonces, como Natalie decía, mi hijo reconoce mi voz cuando no hay luz. Yo debo reconocer la voz de Dios cuando tengo una relación con Él. Y cuéntanos, Nata, ¿cómo crees tú que podemos tener esta relación con el Padre? Bueno, tomándote antes de contestar tu pregunta la palabra, creo que es muy importante entender que eh, nosotros, todo se basa en una relación, ¿cierto? Que tenemos que desarrollar, trabajar, encontrar y buscar confiar, porque creo que la relación construye la confianza, ¿cierto? Okay. Entonces, ¿cómo yo puedo accionar mi fe en la verdad, que es lo que Dios dice de mí o lo que Dios dice para mi vida? Y creo que esto es en estar en constante movimiento, en escuchar la voz de Dios, y esto pues claramente es leer la palabra, ¿cierto? Servir, accionar la fe es obedecer también, ¿sí? Que en los momentos oscuros, como en este caso hablábamos que se va la energía en los momentos de crisis, a veces es donde más nos cuesta tener esta fe accionada. Creo que si hay una relación bien construida y nutrida, en los momentos difíciles va a ser más fácil confiar, ¿sí? Porque entendemos y sabemos en manos de quién estamos y en manos de quién está nuestra vida. Yo quiero leer un versículo que vi ahorita justamente cuando me dijiste que leyera Hebreos 11. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Okay. Es decir, Dios hizo todo a una orden que Él dio, ¿sí? Y todo lo que vemos lo creó así. Ahorita lo vemos, pero vino de algo que no se veía. Entonces, al yo entender esto, yo puedo decir, Dios, todo lo que dice de nosotros, lo vamos a ver hecho, lo vamos a ver, lo vamos a vivir. Y en el caso de un diagnóstico o de un proceso, un momento difícil que estemos viviendo, si Dios dice de nosotros que ese no es el final del camino, nosotros tenemos que aprender a movernos confiando en el camino que Él traza para nosotros sin poder ver de qué está lleno el camino o el final del camino. ¿Sí? Nosotros queremos siempre entender o ver cuál va a ser el final y si va a ser como nosotros queremos y si va a ser como yo estoy. Es que yo me impongo a veces a una voluntad divina. Yo quiero que se haga como yo quiero. Y eso a veces neutraliza la fe también. ¿Por qué? Porque la fe es yo confiar en lo que Él dice, no en lo que yo estoy queriendo que pase, ¿cierto? Entonces, accionarla implica muchas cosas, implica que yo aprenda a relacionarme con Dios, a escuchar su voz a través de la palabra, a través de la oración, a través de tener momentos de intimidad con Él, de yo saber, de escuchar, de tener la calma, de dejar ese acelere de la vida del día a día y tener un espacio en el que yo tenga la paz y la confianza de escuchar, de calmar, de respirar y a veces no solo hablar, porque nosotros tendemos, o no sé si solo me pasa a mí, que cuando entro en oración nos llenamos y hablamos y hablamos y hablamos, es como que bueno, ahora voy a escuchar, porque tanta información que yo hablo y listo, chao, no escuché, no escuché a Dios, entré a la habitación a orar, le dije todas mis preocupaciones, le dije todo lo que yo quiero, leí la palabra y salí corriendo de la habitación así. No tuve momento de calmar y decir, quiero escucharte, quiero escuchar lo que tú quieres decirme. Me desgasto yo todo el tiempo buscando. Entonces esa relación creo que es muy importante y creo que hay mil cosas más. Por ejemplo, para mí servir es una fe en acción, ¿sí? El amar al prójimo para mí es una fe en acción también, ¿cierto? Porque es algo que Dios ha mandado que hagamos, ¿cierto? Y que aunque tal vez sea difícil, porque nosotros no somos personas fáciles de amar, a veces hay
se nos dificulta con más personas. Eso es fe también, ¿sí? Es creer que lo que Dios dice que es mejor para nosotros es lo que tenemos que hacer. Y Él dice que tenemos que amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos o como Él nos ama. Entonces, es muy importante estar conectado sobre todo con la palabra de Dios para aprender a escuchar su voz. Y sabes, eso que tú dices de que uno llega y entra y ora, y uno lo que hace es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. A Dios le gusta que nosotros le hablemos y que nosotros le contemos, aunque Él ya sabe cómo estamos, quiere que nosotros tengamos la confianza, la humildad de decir, vengo a contarte esto, papá, ¿sí? Vengo a decirte esto que me está ocurriendo. Por eso lo que tú hablabas es tener otro nivel de conciencia, ¿sí? Porque llegar y decir, mira, esta es mi situación, voy a leer tu palabra y conscientemente sé que a través de ella hay una respuesta, ¿cierto? Conscientemente sé que yo no voy a leer como si estuviera leyendo, no sé, un libreto, una carta descriptiva de un trabajo, un libro, una obra literaria de romance, sino, o sea, esta es la comunicación que yo tengo diaria con papá, entonces voy a ser consciente, voy a meditar, a respirar, a apagar el ruido del mundo, que es muy importante para poder conectar. Mira, yo cuando voy en mi vehículo, en mi moto, yo en muchas ocasiones me pongo a orar. Y me he dado cuenta, no estoy diciendo que sea malo hacerlo, creo que uno en cualquier momento puede hablar con papá, pero sí claramente hay mucha más distracción, ¿no? Entonces, porque yo vengo orando y yo vengo hablando con él como si él estuviese montado atrás de mi moto, tal cual, pero yo tengo que ir pendiente del semáforo que cambió, del carro que se atravesó, del vehículo que frenó en seco, de, no sé, ¿sí? Del pare que yo tenía que hacer o que tenía que hacer el otro y no hizo. Entonces, no estoy diciendo que esto no se puede hacer, pero estoy diciendo que sí es importante que nosotros tengamos estos momentos de conexión y conciencia con Dios. No porque sean los únicos espacios en los que compartimos con Dios, ¿sí? Realmente es que Él vive en nosotros, o sea, su espíritu está en nosotros. A nosotros no nos toca, como en el antiguo que tocaba buscar la nube, venga, ¿qué hora llega la nube para saber que aquí está el espíritu? No, Él está en nosotros, pero debemos ser conscientes de ese estado, de ese estado de presencia del Espíritu en nosotros, porque eso es lo que va afianzando, lo que va a través de la relación con el Padre, que es mediante su Hijo, lo que va fortaleciendo mi fe y la pone en acción. Y mira que es que incluso Él nos lo dice en su palabra, porque Él nos dice en Romano 10:17, en la versión, nueva versión internacional, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. O sea, el que nos está diciendo, mira, tu fe, si tú que nos estás viendo en esta hora, dices, yo quiero tener más fe, yo no sé cómo tener fe, porque llega un punto donde los humanos nos pasa esto cuando nosotros estamos experimentando toda esta desbordamiento de gracia en nuestras vidas y estamos reconociendo todo lo que Cristo ha hecho en nosotros y nosotros escuchamos esto y decimos, venga, yo quiero eso, pero no sé cómo lograrlo. Entonces, si tú estás pensando que te hace falta fe, no, a ti no te falta fe. La fe fue puesta en ti en el preciso instante en el que tú creíste y el Espíritu empezó a habitarte. Lo que pasa es que tienes que empezar a desarrollarla y se desarrolla o se pone en acción con acciones pequeñas como, con eso no estoy minimizando esto, pero sí digo que empezamos o vamos dando pasos leyendo la palabra. Entonces, sacando estos espacios de los que estamos hablando con Nati, orando con papá, confiando en lo que su palabra dice, porque hay algo que tú dijiste con la maternidad y es completamente análogo con la paternidad de Dios en nuestras vidas, y es que cuando tú pones límites, tu hijo confía en que tú los estás poniendo por algo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos pasando por situaciones adversas o situaciones difíciles o situaciones complejas o situaciones que no van acorde a mi verdad, pero que son mi realidad en ese momento, uno dice, hombre, ¿qué me está queriendo decir Dios? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y a veces nosotros en el afán de que nuestro ego, que nuestros propósitos desde
desde el corazón humano se desarrollen, se den, de cumplir nuestras metas, nos empezamos a frustrar cuando vemos que las cosas no salen y entonces empezamos a culpar a Dios, ¿cierto? Y entonces empezamos a catalogar de papá malo, de papá no sé qué, o de un Dios que no me ama, pero nosotros no tenemos ni idea la cantidad de veces que Dios nos ha sacado de lugares, nos ha movido los planes, nos ha cambiado las cosas porque nos está protegiendo. ¿Sí? Uno no sabe y de verdad, o sea, por más que nosotros queramos hacerlo, jamás vamos a lograr tener mapeado la cantidad de veces que Dios nos ha guardado, nos ha salvado, nos ha protegido y nosotros ni por enterados. Tal vez podemos tener noción de las que son evidentes. Ay, no sé, tuve un accidente automovilístico, me accidentaron en la moto y no me pasó nada. Ay, Dios me guardó en medio de esta situación, ¿cierto? Y es tangible, es visible. Ah, sí, mira, efectivamente, rodó y no le pasó nada. O salió volando y no le pasó nada y cayó como si nada. Bueno, pero hay otra serie de situaciones y circunstancias donde Dios ha dicho, venga, que usted es hija mía y esto no le va a pasar. Y uno de verdad ni por enterado. Entonces, poner la fe en acción es realmente ir confiando en la medida en la que vamos trabajando, ¿sí? O sea, yo no me puedo quedar estática, y esto lo decía hace unos días la pastora en un servicio, y ella decía, no se trata de, bueno, yo quiero esto y me voy a sentar aquí a esperar a que Dios me lo traiga, ay, Nati, tomémonos un café mientras Dios hace esto en mi vida. O sea, no. Fe en acción es decir, bueno, Señor, tu palabra dice que tú me prometes esto, ¿cierto? Y yo camino confiada en esto. Pero si para llegar aquí yo tengo que empezar a caminar, claro, yo voy a empezar a caminar. Y voy a empezar a caminar. Y pasó un día y no he visto nada, pero yo sigo caminando. Y pasó un año y no veo nada, yo sigo caminando. Porque no es en mi tiempo, Señor, es en el tuyo. Fácil no es. No. Para la mente humana, para el ego, para la sociedad que vive diciendo, bueno, esto que usted habla, demuéstremelo. Venga, usted no me está diciendo que su camisa es verde, venga a ver, déjemela ver. Usted no me está diciendo, venga a ver, muestre. Ve. En este acelere en el que vivimos hoy en día y con todo el tema de la tecnología y los desarrollos de inteligencia artificial y con todo esto, todo el mundo ve todo lo que uno hace, entonces uno está en el gimnasio, alguien está grabando y uno terminó por allá en el en vivo de otra persona, uno está, ¿cierto? O sea, en estos tiempos donde la gente todo quiere verlo porque hay como, que uno diga, yo camino porque aunque no veo, yo creo, es complicado. Porque aquí no estamos romantizando la fe cristiana, ¿sí? La fe cristiana es sumamente espectacular. O sea, tú tener la confianza de decir, yo tengo esta situación aquí, o sea, tengo esta carga aquí brutal encima mío, pero Señor, tú has dicho que tu yugo es ligero, yo dejo esta carga acá y camino completamente confiado en que tú vas trabajando en esto. O sea, yo hago lo que me corresponde porque tengo que trabajar en esto y voy caminando confiada, pero no tengo esta preocupación. Y hacer eso o sea, es sumamente espectacular, pero hay momentos de crisis. Y estamos aquí para eso, para decirles a ustedes que en estos momentos de crisis, en estos momentos de duda, no debería haber duda, pero si llega a haber siquiera la fluctuación de yo no estoy tan seguro, mira, o sea, es que Dios no avergüenza a sus hijos y Dios, no hay una sola promesa que no se haya cumplido. Él le dijo a Abraham que su descendencia se iba a poder contar como las estrellas. ¿Abraham lo vio? No. No alcanzó a verla en esa magnitud. No. ¿Pero Dios cumplió o no cumplió? Él cumplió. Y creo que, perdóname, creo que en la Biblia todas las historias están llenas de fe. De una fe en algo que Dios dijo que iba a suceder, pero no lo puedan ver. Sara, Noé, Abraham, o sea, hay miles de historias. Y creo que algo que también es muy importante dentro de estas historias es que ellos, los personajes o las personas que presenciaron esto, obedecieron. Y eso también es muy importante porque a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho obedecer. Sí. Y si yo sé que este es el camino, yo como ser humano culebreo todo el camino y a veces escucho la voz de Dios
y después me salgo a mi voluntad, a lo que yo quiero, y después culpo a Dios. Y vuelvo otra vez al camino y así vivo mucho tramo de mi camino, me la paso a veces luchando contra mi propia voluntad de yo hacerlo como a mí me parezca y no obedecer. Por obediencia, o sea, por fe yo obedezco, ¿sí? Yo por fe, yo confío y creo que lo que Dios tiene para mí es lo mejor, entonces voy a obedecer. Eso cuesta un montón. Sí, Eso cuesta un muchísimo. montón, pero sabemos que los resultados son los mejores. O sea, Así es lo es. mejor que podemos hacer, es confiar, obedecer, ponemos en acción la fe y vamos a ver cosas maravillosas, inclusive creo que cosas que no nos podemos imaginar. Completamente de acuerdo. Cosas que ni siquiera que no pedimos porque no creemos que se puedan dar y Dios nos las da. Mira que eso que tú dices de cuando nosotros zigzagueamos porque estamos en nuestras fuerzas o haciendo nuestra voluntad, a los seres humanos nos trae tanto dolor y nos trae tanta frustración y tanta tristeza y, y a veces nos transforma tanto la vida y a veces cuando estamos ahí, sabemos que con solo decir, ok, me equivoqué y volver al camino, con eso se soluciona. Pero mira que conozco gente que se quedó ahí solo por no reconocer que la equivocación estuvo en hacer las cosas en sus fuerzas o en querer coger los atajos. ¿Sí? Entonces, si tú hoy estás pasando por una situación similar y tu ego no te permite desarrollar o tener una fe en acción, volver a los brazos del Padre y decirle, papá, aquí estoy, papá, me equivoqué, papá, reconozco que no hice las cosas bien, pues nosotras hoy te invitamos a que vuelvas a los brazos del Padre. Mira, yo no sé quién está viendo esto y quién necesita escuchar esto, pero creo con todo mi corazón que este mensaje debe tener un nombre y un apellido y es, vuelve a los brazos del Padre, porque el Padre nunca ha dejado de estar, jamás ha dejado de esperarte. Él está ahí, con su amor inagotable, con su gracia desbordada, a recogerte y decirte, lo sé, Y que, tranquilo. y que no hay nada que tú puedas hacer para que el amor de Dios venga. Así es. Nada de lo que tú hagas, por más que tú mismo o tú misma te consideres que no mereces ese amor, no hay nada que a Dios le mueva el brazo o el corazón para dejarte de amar o amarte menos. El amor de Dios es infinito. Creo que yo personalmente, creo que muchos y creería que todos, pero yo aquí con mi corazón más abierto a ustedes puedo decir que yo me he equivocado y he tomado unas decisiones que, oh Dios mío, que uno dice, ¿a qué horas? no. Pero mira, el trabajo más duro, de los más fuertes, es sentarme a reconocer que fue culpa mía, por rebelde, por tomar mis decisiones yo sola, porque no me senté, papá, quiero escuchar tu voz, tu dirección, no. Yo creo que esto, y uno a veces tiene la costumbre, que es algo que también seguramente con el tiempo también se hablará del tema, nosotros a veces le ponemos palabras en la boca a Dios que Él no ha dicho. Nosotros queremos, Dios me dijo que sí era esto. Dios no dijo nada de eso. Y yo me convenzo y vivo y me meto allá de cabeza. ¿Por qué? Porque es que es mi voluntad queriendo acomodarlo todo para yo manipular y termino en unos rollos y después tener que darme cuenta de eso y sentarme con Dios y decir, Dios, perdón. Ese trabajo es muy doloroso, pero uno crece como hijo de Dios tanto también y la confianza en papá Dios aumenta. Ahora no es que tengamos que esperar a que sucedan estas cosas, no, o sea, aquí podemos ahorrarnos muchos problemas cuando confiamos en Dios. Así es. Podemos ahorrarnos muchos dolores si aprendemos a escuchar, a confiar, a abrazar la voluntad de Dios y vivir esta fe activada todos los días. En La acción. fe no se prende y se apaga, sino es como un switch, sino que yo la mantengo activa todo el tiempo. ¿Sí? Una señal que me conecta con Dios todo el tiempo. Yo estoy ahí, atenta a lo que Él me tiene que decir para que yo pueda vivir esta vida a mayor plenitud, cumpliendo mis propósitos y viviendo también de una manera sobrenatural. Que Dios trae cosas que a veces nosotros en nuestra mente natural no podemos entender. Así es. Nati,
Yo creo que para concluirle a las personas que nos están viendo en este momento, definitivamente la fe va más allá de nuestros sentidos, está en creer, en tener convicción en esto invisible, divino y sobrenatural, en nuestro Padre Celestial, y es ir caminando en la medida en la que voy creyendo. ¿Sí? Entonces, realmente podemos concluirles a ustedes que fe es oír la palabra de Dios. Y fe en acción es ir caminando por eso, por lo que Dios me está diciendo. ¿Sí? Y es irme preparando para eso que Dios me está dando, sin querer obtener los resultados en mis fuerzas, cogiendo atajos o saliéndome de lo que Dios me ha dado como instrucción, ¿cierto? Y esto es una fe en acción. Y una fe en acción se desarrolla en la medida en la que tenemos tiempo con papá, en la que hablamos con papá, ¿cierto? En la que escuchamos a papá mientras leemos su palabra, ¿cierto? Obedecemos. Obedecemos la instrucción de papá y confiamos y creemos en que todo lo que papá hace a nosotros nos toma por bien o nos hace bien. Aún estas cosas que otras personas han pensado que nos pueden lastimar. Y quiero hace pocos días vi un video, no sé, en alguna red social, tal vez en Facebook, no recuerdo, me lo envió alguien. Y es una historia, es como una parábola. Dice que hay un hombre que hablaba mucho de su fe, era un hombre de escasos recursos y era un hombre que tenía muchas necesidades económicas. Y por algo lo citan en un canal de radio y él sale a hablar, a decir que él hablar de su fe, no fue hablar de su necesidad, es que pusieron en contexto la situación del Señor, pero él habla de su fe y él dice que él cree que Dios le va a dar alimento, aunque en su nevera no tiene ni un banano para comer, no tiene ni agua. Entonces, un hombre muy adinerado que está escuchando la radio y que no cree en Dios y que dice que es ateo, le pide a su secretaria que le lleve un mercado a este hombre y le hizo comprar muchísimas cosas con una condición. Le tenía que decir al Señor, cuando preguntara quién se lo había mandado, que se lo había mandado el diablo, Satanás. ¿Sí? Entonces, la secretaria obedeció, ella cogió, fue y compró el mercado y fue y se lo llevó al Señor. El Señor lo recibió muy amablemente, le agradeció y cuando el Señor iba a cerrar la puerta, esta chica le dice, venga, no me va a preguntar quién se lo mandó. Y él le dice sonriendo, no, porque cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Entonces, tratar de convencer a los demás de nuestra fe no nos lleva a nada. O sea, tratar de convencerlos de nuestra fe haciendo cosas en nuestra, porque se puede malinterpretar, tratar de convencer a otros de nuestra fe, consiguiendo esto que yo dije, en mis fuerzas, esto no es fe en acción. ¿Listo? Fe en acción es caminar confiado en que papá es quien utiliza, ¿cierto? Recursos, quien pone personas, quien me da la bendición, quien me da la provisión, quien me da la sanidad, quien ya libró esa batalla por mí, aunque yo en este momento todavía no la esté viendo. Eso es fe en acción. Y los invitamos a que saquen sus espacios, sus tiempos con Dios, a que oren en familia, a que tengan oración a solas, a que oren por sus hermanos, a que oren por esa persona que no aman, que no les, que, como decía Nati, que no pueden amar tan fácilmente, porque es ahí donde nuestra fe se va fortaleciendo, sí, y la vamos accionando. Accionando, sí. Yo quiero también aportar para cerrar. Fe en acción es caminar aunque no veas, amar aunque cueste y creer mientras actúas. ¿Sí? Yo no puedo decir yo creo y me siento. Yo tengo que ir actuando, ir accionando, valga la redundancia otra vez, que yo creo y muestro que creo haciendo. ¿Sí? Así es. Actuando, activando esa fe también,
que yo creo que ahorita llego a mi casa, pues me voy para la casa. Así es. Sí, sí, sí. Sí, tú no puedes creer que vas a llegar a tu casa si te vas para la mía, Exacto. por ejemplo. Nati, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por aceptar esta invitación, por abrir tu corazón, por abrir tu mensaje a la gente que nos está viendo. Gracias por querer hacer esto y por motivarlos a ustedes, porque que ustedes vean a Natalia aquí también es una invitación para que nos acompañen, para que hagan parte de este espacio. No sé, Nati, si quieras decirle algo más a las personas que nos están viendo. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, qué privilegio que me hayan permitido también estar aquí, que me inviten, ojalá que me inviten hartas veces. Así va a ser. Muchas gracias, espero que este podcast traiga mucho aprendizaje y que sea también Dios hablando a sus corazones. Hay mucho que tenemos que trabajar y como congregación tenemos que poner esa fe en acción constantemente. Acá estamos para también abrazarnos, ayudarnos, apoyarnos y vamos a activarnos todos para que empecemos a ver más, porque ya hemos visto mucho más de lo que Dios tiene para nosotros también como iglesia. Entonces, gracias Lu, y bueno. Gracias a ustedes, que tengan una feliz noche y nos vemos. Bye.